Saludos, queridos seguidores y mecenas de Disidencia. Francia, Macron, Le Pen. Muchísimas claves, muchísimos análisis. La victoria de Macron es una victoria con menos diferencia que la anterior, pero es verdad que repite. Desde hace bastante tiempo no había un presidente de la República que repitiera mandato. Macron ha roto ese tabú y lo repite, pero es Macron, la victoria de Macron es algo que signifique una cosa a largo plazo, es decir, una estabilidad a largo plazo, o simplemente la victoria de Macron es una prórroga hacia un cambio o un movimiento tectónico de fondo que hay en la sociedad francesa, y no solo en la sociedad francesa, sino también en la sociedad europea. Es decir, esto que llaman populismo, esto que llaman extrema derecha, esto que le ponen tantos nombres, parece ser que no era solo una cuestión de redes sociales y de movimientos peculiares o incluso manipulaciones a través de las redes sociales, que se ha insistido mucho desde la victoria de Donald Trump, sino que parece que es un movimiento de fondo. Hay algo de fondo, ¿no? Aquí en Disidente lo llevamos advirtiendo, aquí está ocurriendo algo. Bueno, pues para tratar la clave del resultado de Francia, que más que por lo que pueda ocurrir en Francia, sino por lo que importa en Europa y por lo que nos importa también a nosotros los españoles, de todas las claves que se pueden extraer o se pueden encontrar o analizar, pues vamos a hablar en este programa, y para ello cuento con José Carlos Rodríguez, que es, pues ya saben ustedes, un veterano de esta casa, es un periodista muy especializado, y a mí me gusta, porque aunque en España no parece que no haya demasiada tradición, a la hora de la verdad es importantísimo sobre cuestiones internacionales, ¿verdad, José Carlos? Porque es un tema que Sí, tiene muy mala, dentro de los propios editores de los periódicos tiene muy mala acogida, porque dice que no tiene ningún interés en el público, pero claro, si no se hiciera ese trabajo que haces tú, por ejemplo, y que hacen otros buenos periodistas como tú, cuando ocurren cosas como la de Francia y cuando todo el mundo está en un AI, y todo el mundo de repente mira fuera de España, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa aquí, ¿no? Si no hicieras ese trabajo, estaríamos, digamos, en mantillas, ¿no? Y bueno, es importante, es importante hacerlo porque es a la vista importante porque está. al final vivimos en un mundo interconectado y lo que pasa en Francia nos afecta, lo que pasa en Estados Unidos también, lo que pasa en Asia, lo mismo, es decir, por supuesto que es importante porque nos afecta directamente. Siempre se ha dicho de los periódicos españoles que no se parecían a los periódicos del resto de países de Europa, porque las portadas, te hablo de la época en la que todo el mundo compraba periódicos de papel, ¿no? Pero las portadas de los periódicos de papel de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y demás estaban llenas de noticias, sobre todo de carácter internacional, mientras que los periódicos españoles eran todo noticias de carácter nacional, a no ser que hubiese una guerra, unas elecciones en Francia, como es el caso, o algo así, ¿no? Sí, pues es el caso. Vamos directamente al tema, ¿no? Yo tengo la idea peregrina, que te la he comentado fuera de micrófono, seguramente peregrina, pero yo creo que el cenit de Francia, es decir, la cumbre que se alcanza y que es precisamente luego a partir de la cual, como no puede ser de otra manera, bajo mi opinión, empieza ese descenso hacia, por decir entre comillas, hacia los infiernos del Estado francés, es François Mitterrand. Para mí es el hito, el máximo exponente del estatismo francés, de esa visión grandilocuente, muy francesa, y sobre todo estatista, en el sentido de que además François Mitterrand es un socialista, se presenta como el gran socialista. De hecho, le llamaban, dentro de la política francesa se le conocía por el apodo de Dios, ¿no? Del Dios, ¿no? Era una especie de hecho, yo me acuerdo yo era muy jovencito, pero me acuerdo de haber visto imágenes en televisión de la toma de posesión en el año 1981 de François Mitterrand. Fue el 21 de mayo del año 1981, con motivo de su investidura como presidente de la República,
el acto que hicieron tan solemne y tan grandilocuente en la plaza del Panteón, ¿no? Sí, Una sí. multitud enorme allí reunida con una cara de verdad como si cuando, no sé, cuando antiguamente, no ahora ya tanto, pero cuando antiguamente venía el Papa, ¿no? Había un Papa y había una especie de reverencia y de estupor, ¿no? Ante la visión del pontífice, pues era un poco, con Mitterrand se reprodujo aquello. Además, me acuerdo que de fondo, además algunos cronistas lo han relatado, de fondo sonaba a través de unos altavoces el himno de la alegría de la novena de Beethoven. O sea, te digo ¿En más, serio? sí, sí, en serio, esto es verídico. ¿Eh? Y me acuerdo también de que aquello fue tal el paroxismo y que entonces, y eso sí que lo tengo anotado, aquel escritor que era Gabriel García Márquez, que también era muy socialista, escribió que por primera vez desde el Mayo de Gloria de 1968 el torrente incontenible de la juventud estaba en la calle, pero esta vez no se había desbordado para repudiar el poder, sino embriagado por el delirio de que una época feliz había comenzado. ¿Eh? Pero claro, Gabriel García más que no es demasiado de mi agrado, sin embargo tampoco era muy tonto, ¿no? Entonces añadía, yo pensaba que semejante paroxismo de la esperanza era tan emocionante como peligroso. ¿Vale? Porque a partir de entonces, acuérdate que ahí es el crecimiento del peso del Estado francés en la economía se disparó, pasó del 36 al 44%, llegó a alcanzar el 57% en 2016, ojo, y sobre todo fue el torrente de inmigración, ¿no? Que llegó primero desde Argelia. Hubo las cifras exactas, yo creo que son bastante recientes, pero se quedan por debajo de lo que seguramente sea ahora mismo. Había como 4 millones ya llegaron 4 millones de islamistas, de árabes cuya religión era el Islam, y luego otros 6 millones de subsaharianos. Hablamos de 10 millones de inmigrantes sobre una población de 66 millones entonces hace algunos años en Francia, ¿no? La inmigración estuvo muy bien porque al principio pues sirvió para dinamizar la economía francesa, que necesitaba mano de obra, pero aquellos que celebraban, y ya termino esta pequeña introducción, aquellos que en el año 1981 estaban extasiados con la victoria de Mitterrand, son los que hoy ya más envejecidos, y sus hijos también, miran con desconfianza y con preocupación a un país que parece que se les ha ido de las manos, ¿no? Pues fíjate, yo coincido con tu análisis. Si tú ves un poco la historia de Francia durante el siglo XX, te das cuenta de que era un país muy conservador. Yo tengo esa idea. A veces bastante más conservador en asuntos como cuestiones monetarias o económicas que la propia Inglaterra. Y sin embargo, bueno, pues no hay modelo que no llegue a un cierto agotamiento. Y es verdad que había una sensación como de crisis que por otro lado no pertenecía solo a Francia, sino a muchos países de Europa, pues en los años 70. Te acordarás perfectamente de aquello. Y seguramente esa sensación de crisis es lo que permitió que un hombre abiertamente socialista como era François Mitterrand, pues ganase aquellas elecciones en el año 81 y que además fueron el preludio de un cambio en muchas partes de Europa, ¿no? Al año siguiente ganó el PSOE en el año 82, ¿no? Aquí en España, por aquella época también el PASOK reinaba en Grecia sin alternativa, o sea que... y Mitterrand inició lo que llamó entonces la ruptura con el capitalismo, que era un poco recuperar esa idea que ya se había puesto en marcha en Chile con Allende, de asumir una economía plenamente socialista, pero desde un sistema político democrático.
aquello duró unos pocos meses porque el desastre económico fue de tal manera que creo que uno de los ministros de Mitterrand lo comparó con Waterloo y tuvieron que echar marcha atrás. Echaron marcha atrás, pero es verdad que la economía y la política francesa ha seguido en esa dirección, a un ritmo más lento, pero mucho más seguro. Tú mismo lo has descrito. Y esa sociedad muy conservadora que se veía antes, pues a finales del siglo XX y en la actualidad, ha dejado de serlo. Es seguramente el país ideológicamente más anticapitalista, más prosocialista que hay en toda Europa, incluyendo España. Entonces, seguramente el origen de ese cambio ideológico proceda de la época de Mitterrand. Entonces, abordando la cuestión fundamental de la victoria de Emmanuel Macron, ¿no? Es decir, ha conseguido una victoria pues, con una holgura suficiente, pero claro, aquí cabe hacer una lectura. Primero, la primera cuestión fundamental, es decir, después de Macron, que viene el diluvio, porque Macron ya no puede volver a ser elegido, habrá que buscar a alguien. Pues mira, yo si quieres, antes de ir tan lejos, me iría a la primera vuelta de las elecciones francesas, porque yo creo que es interesante. Tú fíjate cómo hablamos de Mitterrand, ¿no? Mitterrand, que es el presidente que fue con el Partido Socialista francés. El Partido Socialista francés ha obtenido en las últimas elecciones un 1,7% del voto. Frente al Partido Socialista se erigía los partidos de centro-derecha, ¿no? Llamados gaullistas, ¿no? Porque eran seguidores o herederos políticos de Charles de Gaulle. Y son partidos que por distintas circunstancias, el sistema electoral francés y demás, pues han ido cambiando y la última vez que se han presentado, que ha sido ahora en estas elecciones, con una buena candidata, yo creo, Valérie Pécresse, han sacado un 4,8% de los votos. Si no mal no recuerdo, la alcaldesa de París, ¿puede ser? No, la alcaldesa de París es la candidata, ha sido la candidata del Partido Socialista. Ajá, vale. Es esta Hidalgo, Perdón, sí es verdad. de origen español. Y o sea que los partidos tradicionales han desaparecido. O sea, han perdido toda su eficacia. Y les ha sustituido plataformas electorales. Macron pasa de ser un señor desconocido en la política a ser fichado por el anterior presidente de Francia, François Hollande, y de ahí a ser candidato con su con su propia plataforma, digamos, y convertirse en presidente de Francia. Mélenchon no es el líder del Partido Comunista, que también ha desaparecido. Es un señor que ha creado su propia plataforma. Éric Zemmour, lo mismo. Yannick Jadot, que es el candidato verde, pues se puede decir igual. Es decir, los partidos políticos han desaparecido en Francia, salvo el caso de reagrupación nacional, que es el partido de Le Pen, que luego ahora si quieres hablamos de él. O si quieres hablamos ahora. ¿Por qué el de Le Pen se ha salvado? Bueno, seguramente porque ocupa una posición muy peculiar en la política francesa, porque digamos que recoge ese voto del descontento. Es transversal. Y por otro lado, es un partido transversal. Es decir, no es un partido. Se ha convertido en un partido transversal, pero insisto, recoge ese voto del descontento
y luego porque siempre ha sido un partido muy personalista. Es decir, el primer líder desde el año 71, creo que recuerda que es cuando se crea, es Jean-Marie Le Pen, y quien le ha sustituido es su hija. Y a la hija, si algún día lo deja, a lo mejor le sustituye a su sobrina Mariana. O sea que es un partido político, pero que ya parte de una posición de ser prácticamente una plataforma, ¿no? Sí. Y además tiene una posición que es opuesta a la del resto de partidos. Tiene esa posición de yo no estoy de acuerdo con cómo marcha el país en general y recojo ese voto del descontento, ¿no? Claro, lo que vemos aquí, antes incluso de llegar a la segunda vuelta, es un fracaso del sistema político francés, porque los partidos no funcionan. La gente ya no confía en los partidos. Piensa que el partido les va a engañar. Solo confían en los candidatos. El candidato que se presenta y de repente promete una serie de cosas y dice, mira, este tío a lo mejor sí nos puede sacar adelante. En ese sentido, el candidato Macron era el peor de todos, porque ha conseguido algo único, algo impensable, que es convertirse en un presidente más odiado que François Hollande. Que parecía increíble, ¿no? Hollande parecía, bueno, pues Francia ha pasado por esto, bueno, pues se quedará ahí para la historia de Francia, pero por supuesto no va a pasar nada parecido nunca porque es que lo hemos odiado todos y con gran entusiasmo. Pues llega este Macron y alcanza cotas todavía mayores, ¿no? Luego, era un candidato que tenía que perder. Lo que pasa es que su rival, pues Ha que era Marine movilizado. Le Pen, pues también era una candidata clara a perder, con lo cual, pues siempre se ha dicho que en las elecciones francesas, en la primera vuelta se elige y en la segunda se descarta. Y en este caso estaba claro, tenías que descartar cuál de los dos no querías como presidente, ¿no? Sí, es que ahí lo que ocurre con Le Pen, bueno, aparte de que analicemos las propuestas que tuviera y pudieran ser mejores o peores, lógicamente lo que ha habido es una movilización contra Le Pen, ¿no? Es decir, aquel que quiera leer que el voto obtenido por Macron es un voto que pertenece a Macron se va a equivocar. El voto que quienes han votado Es a un Macron... voto que pertenece a no Le Pen. Exacto, exacto. Claro. Aquellos que no han sido descartados ya en esa vuelta y en un momento dado han tenido que elegir o votar en contra de, básicamente, ¿no? Entonces, más que a favor de Macron. Por eso es la incógnita de un personaje que, como bien dices tú, no se sabe. Ahora se verán las legislativas, a ver qué consecuencias tiene todo esto, qué hay de verdad, qué hay de imaginario en todos los análisis que se están haciendo, a ver qué resultados dan las legislativas, porque no sé si va a tener que gobernar, va a ser una presidencia muy solitaria la de Macron, porque las legislativas, igual los movimientos de votos no se producen de esta manera. Es decir, no existe esa bipolaridad, ¿no?, entre Macron o Le Pen, sino que ahí ya los electores van a aquilatar más su voto, van a estar menos espada a pared y van a votar aquello que más les interesa, ¿no?, más les conviene de verdad. Sí, pero tú fíjate cómo en las elecciones presidenciales el Partido Socialista y el Partido Golista han desaparecido. Y los Pero no republicanos están así perdidos. Los republicanos en general están perdidos. O sea, están sí, prácticamente desaparecidos, ¿no? pero no así en el mercado electoral regional o local. Siguen teniendo cuadros, siguen teniendo fuerza y quizá en unas elecciones legislativas pues sí tengan mucha más tracción. Porque es un voto más ideológico
que, o sea, el voto al presidente es un voto para alguien que va a llevar al país en una determinada dirección. Y como existe un descontento enorme, o sea, aquí ha habido una lucha entre el descontento y el miedo, ¿no? El miedo que genera Marine Le Pen y el descontento en general con el sistema político y con el propio Macron, ¿no? Ahí hay... Pues, Sí. no, dime. No, sigue, termina, porque si no te Que en voy a las interrumpir. elecciones legislativas que van a ser dentro de nada, creo que en julio o en junio, ahí los partidos tradicionales sí tienen todavía espacio, ¿no? Tienen algo de espacio. Yo quería apuntarles una cosa, es decir, cuando hablas tú del fracaso del modelo político, que es básicamente el fracaso de los partidos, que son las plataformas que deben encarnar esa representación dentro y convertir ese modelo político en algo que tenga sentido, yo creo que se percibe en general, y no solo yo creo que no solo en Francia, aunque hay particularidades, no podemos hacer comparaciones porque cada país y cada sociedad tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Pero sí, quizá, una sensación de que los partidos, tal cual los partidos tradicionales, son meros aparatos de poder. Meros aparatos de poder que por un lado, son percibidos como aparatos de poder egoísta, ¿no? que es máquinas que se sirven a sí mismas, no representan de verdad los intereses de los ciudadanos. Y por otro lado también han jugado teniendo en cuenta esa percepción tan negativa que han generado, pero también han jugado algo que es muy peligroso y que está presente en Europa en general, en mayor o menor medida, en otros lugares menos, que son más racionales y más consecuentes, pero en general, en buena medida en Europa, esa idea de que los partidos o la política pueden parar el reloj, pueden parar el tiempo, ¿no? Es decir, el mundo está cambiando, quiero decir. El mundo está cambiando y Europa, en general Europa, no solo Francia, según cambia el mundo y crece y se desarrolla, pues tiene menos relevancia. Cada vez somos menos relevantes, es decir, no solo demográficamente, y ahí se nota muchísimo, ¿no? Sino desde el punto de vista económico, de la influencia geopolítica, del poder en general, y eso va en contra de lo que hasta ahora había permitido que Europa se sintiera como el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, eso que permite que la política se dedique a proveer derechos, a proveer estado de bienestar, a lanzar muchísimas promesas, a convertir las campañas políticas en concursos de regalos, y sin embargo la realidad del mundo, y en la que está Europa, como un barquito de papel que es llevado por un torrente, está a años luz de esa dinámica, cada vez más lejos de esa dinámica, y da la sensación de que quizá los partidos entran en crisis y el electorado también entra en crisis. Los partidos primero porque prometen cosas que ya no son factibles. Nunca lo fueron en realidad, pero bueno, podía mantenerse un cierto tiempo el engaño, y los electores como que no están tampoco muy por la labor de que se les diga la verdad, ¿no? Porque una cosa es que Macron diga muchas cosas y por evitar que venga Le Pen se le vote a Macron, y otra cosa es que lo que dice Le Pen igual tampoco es aplicable en el mundo de la realidad. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cerrar Francia? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Ponerle puertas al campo? ¿Qué vas a hacer? ¿Relocalizar empresas? ¿Cómo las vas a relocalizar? ¿Qué vas a hacer como aquí en España? Dice, vamos a evitar que el campo se vacíe. ¿Y cómo vas a hacer que el campo se vacíe? Poniendo internet, poniendo medios de transporte. Es decir, el mundo es dinámico y ha cambiado muchísimo y está cambiando cada vez más rápido. Es lo que quiero decir. Y yo creo que hay un desajuste entre los electores, entre las propias sociedades europeas que no lo asimilan, es decir, que quieren solución a sus urgencias cuando sus urgencias vienen precisamente del mundo que está cambiando. Es decir, ya este estado protector y benefactor y este estado de bienestar no se va a poder sostener durante mucho tiempo porque la competencia es muy grande. La competencia es muy grande y cada vez pues nosotros estamos más lastrados, cada vez somos menos competitivos, cada vez podemos obtener menos rendimiento de menos riqueza,
Y claro, tenemos que competir contra otras hiperpotencias que emergen, como China, pero no solo China, con la India, con muchos países con México, que aunque sea un desastre ahora gobernado también por un pseudocomunista marxista, Sí, sí. pues son cuántos millones de habitantes hay en México y cuántas fábricas hay instaladas en México. Es que es una cosa extraordinaria. Y muchísimos lugares. El mundo ha cambiado y Europa ya no es Europa. Esa idea de la Europa que lidera, de la Europa hegemónica, incluso antes de Estados Unidos, el occidente europeo, claro, que nos podíamos servir del mundo porque el mundo era nuestro. Aunque suene como muy colonial, pero es verdad, es decir, no había competencia, no podían competir con nosotros, éramos los dueños del mundo, ¿no? Es verdad que, o sea, el mundo ha cambiado, que Europa no tiene la posición que tenía antes. Curiosamente, quien yo creo que más se aferra a esa idea, o quien más muestra no tener claro que el mundo ha cambiado, es, a mi modo de ver, Marine Le Pen, más incluso que Emmanuel Macron. Porque lo que ella propone es como una especie de mundo congelado en el que no entran más inmigrantes, en el que se hace una definición esencialista de lo que es Francia para que todo el país asuma esa visión de lo que debe ser el propio país. Ella propone, en el fondo, su propuesta es de mantenimiento y profundización del estado del bienestar, cuando es el propio estado del bienestar el que está siendo revisado porque parece que ya no da para más y que está en una situación de crisis. Es ella la que, y es el electorado el que no acepta, ¿no? Porque de hecho si se ve que las zonas que más votan a Le Pen son aquellas más castigadas por la desindustrialización en Francia, que es un hecho concomitante con que muchas industrias han ido a otros lugares del mundo. Y entonces, bueno, pero eso forma parte de los cambios normales dentro de una economía. Y los países ricos, bueno, pues ya no, quizá no tengamos que apostar tanto por un modelo de fabricación cuanto por modelos basados más en el conocimiento, ¿no? Claro. Yo recuerdo que entrevisté a un matemático francés que además forma parte del movimiento de Macron y tal, y este decía que se había calculado que se necesitaban no sé cuántos millones de matemáticos al año y que el mundo no daba abasto y que por supuesto Europa menos que Asia. Sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor necesitamos menos trabajadores con una cualificación media o media baja vinculados a una fábrica, pero necesitamos más expertos en informática y en matemáticas. Bueno, pues siempre esas transformaciones que llevan años, que son paulatinas, pero no dejan de ser traumáticas, son lo que son, y una parte de la sociedad Pero pues no. son traumáticas, José Carlos, porque siempre es inevitable que en alguna medida lo sean, pero también son más traumáticas cuando un país, unos partidos, a través de sus campañas y de lo que prometen, se niegan a mirar a la cara al futuro y al presente ya, es decir, se niegan a aceptarlo, porque lo que haces, lo que consigues con esto es precisamente lo contrario de lo que prometes. Es que no Claro. pones a salvo a tu gente, la pones en peligro. Tú fíjate cómo Macron es muy odiado, entre otras cosas, porque él ha colado en contra casi del sistema político francés y en contra, por descontado, de sus propios votantes y de los que no son sus votantes, una regulación del mercado laboral que permite que Francia tenga ahora el menor
menor nivel de paro de los últimos 40 años. ¿Vale? Estamos en esa situación y se debe solo a la decisión personal del presidente Macron. Lo ha logrado, insisto, en contra de lo que quieren los franceses. También están en contra de una reforma fiscal que ha introducido Macron y que supone una rebaja de la fiscalidad de las empresas. Que tiene sentido porque, al fin y al cabo, las empresas son las que crean empleo y esto de gravar los beneficios empresariales, bueno, puede sonar muy bien en unos oídos socialistas, pero desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido. Entonces él ha rebajado eso. También le ha venido bien a la economía de Francia. Francia está en contra de eso. Macron quiere subir la edad de jubilación, fíjate, de los 62 a los 65 años. Fíjate. Cuando en toda Europa está en los 65 años desde hace ni se sabe, desde hace décadas y décadas y décadas, y de lo que se está hablando es de llevarla a los 70, y Francia está en 62. Y no está claro que él vaya a lograr todavía ese cambio, porque toda Francia está en contra de él, incluso sus principales votantes, que son gente mayor. En fin, que el país está ideológicamente no acepta los cambios que se producen en el mundo, no acepta los cambios que tiene que asumir para adaptarse a esos cambios. Y en realidad, bueno, Macron está más cerca de lograrlo, ¿no? Más cerca de ajustar al país a una situación de cierto mantenimiento, tal. Le Pen queda muy lejos de eso. Pero todo eso es con una gran oposición, insisto, por parte de los franceses. Sí, es que hay una tradición ahí en Francia, es el máximo exponente. Es que estamos en una coyuntura además en la que, claro, todo se identifica con liberalismo, ¿no? El liberalismo es el globalismo, el liberalismo es, bueno, hace poco me acaba de poner alguien a propósito de alguna cosa ya directamente de Macron que, bueno, que ha ganado Soros en Francia. Entonces, bueno, pues es ese tipo de reducciones. De cosas bastante más difíciles de calibrar, ¿no? Es decir, estará solo encantado de que gane Macron, yo no digo que no, incluso puede haber aportado dinero para su campaña, no lo sé, y me da igual porque seguramente eso no va a decidir que Macron gane unas elecciones. Es decir, por más que nos empeñemos, no funciona exactamente así. Eso significa porque significa que todos somos idiotas, y eso, cuando digo todos, somos todos. No idiotas son unos y otros son muy listos. No, pero me preocupa mucho, sobre todo, la idea de esto de que el globalismo es liberalismo, y Francia es uno de los países que tiene una mayor tradición en denostar lo que llamaba Revel, en lugar de globalismo, mundialización, ¿no? Utilizaba esa palabra que es más francesa, porque lo ven como un éxito, como una imposición, digamos, de ese liberalismo anglosajón, ¿no? Que es una especie de tabú, ¿no? Para algunos, ¿no? Es una especie de demonio, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Esa globalización incardinada en el liberalismo anglosajón, es lo que nos está arruinando la existencia, ¿no? Es decir, es el dirigismo globalista, ¿no? Porque en el fondo es una especie de globalización que debe ser muy liberal, pero paradójicamente no lo es, porque hay una serie de mentes poderosas que han hecho un plan maestro para dominar el mundo, dominar Europa y trasladar además la producción a China y ponerse en alianza con con la autocracia china. Es una serie de teorías o de ideas que están ahí, que generan un follón tremendo y que impide separar las cosas, para darse cuenta primero de que la globalización, que no es lo mismo que el globalismo, exactamente, es un proceso que empieza incluso con el descubrimiento de América. La primera globalización es prácticamente no, y antes, culpable de nosotros.
el Imperio Romano era Claro, un imperio globalizado, hay que decirlo, hasta los límites conocidos. hasta los límites a los que llegaba el imperio Romano, pero era una economía totalmente integrada. Incluso antes había un comercio internacional entre el río Indo, Pero la primera globalización... el Tigris y el Éufrates y el Nilo, ¿no? Entre esas tres zonas, en torno a tres ríos, ya en la antigüedad había un comercio internacional profundísimo. Quiero decir, que es que esto ha sido, o sea, lo que es el comercio y el comercio internacional ha existido de siempre. A mí me pasa con la palabra globalismo lo mismo que me pasa con la palabra neoliberal, que es que nadie me lo ha sabido explicar, definir qué es el globalismo, ¿no? Se desprende de ciertos discursos, entonces se desprenden cosas que son, bueno, pues eso, la globalización, ¿no? El comercio internacional. Bueno, es un elemento, pero es un elemento que es independiente de lo que ellos hablan. Ellos hablan como si hubiese, que por otro lado en parte refleja la realidad, como si hubiese una ideología que está desencantada con la democracia, que piensa que el sistema ya no da más de sí, que hay unas élites que se consideran como las únicas capaces de gestionar los destinos del mundo y que, bueno, pues como toda élite, pues intenta servirse por medio de instituciones. Y en lugar de hablar directamente, o además de hablar directamente a la gente para que la gente vote lo que ellos quieren, pues actúan de forma subrepticia por medio de instituciones internacionales, pues la ONU, los acuerdos sobre el clima, en fin, una serie de cosas. Yo entiendo que se refieren a eso, pero nadie nos lo ha dicho. Hay un libro reciente que es una historia del globalismo. A lo mejor habrá que leerlo, a ver si con eso pues, nos hacemos un poco la idea, pero... Pero lo que quería decir con todo esto, José Carlos, para ir cerrando este tema, porque es que entramos en materia muy compleja que requiere programas aparte, es la aceptación o no aceptación de la realidad. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Va a hacer Francia? Es amurallarse, como en el medievo, ¿no? Y vivir, digamos, de lo que produzcan y trayendo las industrias de nuevo a casa, no se sabe cómo. ¿Cómo vas a permitir que esas industrias sigan siendo competitivas cuando las metes dentro de un sistema, de un Estado que está lleno de cargas, ¿no? Es decir, de todo tipo, desde regulaciones hasta cuestiones impositivas, carencia seguramente de enlaces con industria auxiliar, es decir, que todo eso no se hace de un día para otro, no es una cosa que se planifica. Va surgiendo y se va generando núcleos. Luego está este prejuicio animista, este pensamiento atávico, que, bueno, pues para gente, digamos, no muy desarrollada intelectualmente, pues es casi inevitable, de pensar que si ocurre un fenómeno es que hay alguien detrás diseñando y poniendo en marcha ese fenómeno. Sí. Cuando esto no es así, esto lo sabemos desde el descubrimiento de las ciencias sociales como tales, ¿no? Hay fenómenos que son el fruto de las acciones humanas, pero que no son el fruto de un diseño previo humano, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se van multitud, por ser un ejemplo del que hemos hablado, de fábricas a China? Porque se han sentado unos señores y han dicho, venga, ¿dónde los llevamos? Pues mira, hay China, que hay multitud de chinos, venga, vamos, que nada más nos sean fenomenal, vamos para allá. No, es simplemente una cuestión que tiene que ver con los distintos costes laborales,
con la capacidad de hacer negocios ahí, aunque sea de forma controlada en China, con la inmensa capacidad de ahorro que se produce en esa sociedad. Es decir, por cuestiones que nadie decide, pero que se van sumando y que juntas indican que hay una serie de comportamientos que son más beneficiosos. Y ya está. Pero como digo, hay mucha gente que es que no le da, yo lo entiendo, que decir, no, pero que no le da la cabeza y entonces dice, no, es que esto, eso está diseñado por una gente que nos quiere quitar no sé qué, siempre es en contra de ti y darle a otros, Bueno, es una no forma, exige... yo creo que es una forma de entender, de intentar entender el mundo cuando el mundo es muy difícil de entenderlo de forma sintética, ¿no? Simplificada. Muy difícil. El mundo es una cosa complicada, es decir, el mundo, la realidad es muy vasta y cada vez que ocurre algo, pues hay muchísimas vectores que han participado de forma, la mayoría de veces de forma aleatoria o concomitante, por consecuencia de, y dan lugar a, pues, a sucesos. Y luego es verdad que ocurre, que es verdad que los gobernantes cuando se equivocan o cometen errores graves de bulto sobre cuestiones importantes, luego, claro, que lo que anima esa sensación de conspiración es que los gobiernos siempre tratan de esconder y ocultar sus errores. Claro, esa acción de ocultar, de intentar disimular o de mentir para que tú no les culpes de haber metido la pata hasta el fondo, pues es lo que genera, ya eso termina de rematar esa sensación de conspiración, porque dice, claro, la mentira, ¿y por qué me mienten? ¿Por qué me mienten? Porque Bueno, me están ocultando algo, y si alguien oculta algo, es que hay algo que debe ser ocultado. Lo que estás ocultando es la metedura de pata. No, termino ya. Te quiero decir con esto que cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Francia y lo que está ocurriendo en Europa, es que yo estoy preocupado en el sentido de que no veo a los políticos intentando decir la verdad, diciendo, chicos, esto está cambiando y tenemos que ver la manera de cambiar nosotros para no perder el paso, para que todo esto no se nos desmorone. Y tampoco veo, por otro lado, a demasiados votantes dispuestos a escuchar la verdad, porque la verdad es incómoda, es a veces desesperante, es inquietante, nos produce ansiedad y sobre todo cuando una persona, como dices tú, en esos determinados barrios que eran la mano de obra de las antiguas industrias, están más depauperados, hay una población que se siente perdedora y lo es, no es una percepción equivocada, son perdedores de esa situación. Claro, no están mirando a 4 años vista, están mirando a ver qué hago yo el mes que viene, ¿no? ¿Cómo salgo adelante el mes que viene? Esa urgencia, todo esto, claro, se podría haber, no evitado, pero se podría haber reconducido si todos esos partidos que ahora están en crisis, en lugar de contar milongas y de prometer lo que no se podía prometer, hubiesen empezado a decir un poco lo que digo, cómo están las cosas, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en España, ¿verdad, José Carlos? Que aquí nadie quiere reconocer las verdades que luego se sustancian en graves problemas. Lo hemos visto con la cuestión de las pensiones. Es una cosa que se sabía desde hace 40 años, que el descenso de la natalidad no era una cuestión coyuntural, sino que ya era una tendencia y que iba a haber un problema con las pensiones muy grave de sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto se sabe desde hace 4 décadas. Pero como la bomba tenía una mecha muy larga, pues se ha dejado que la mecha fuera. Esto ha ocurrido en Europa. Y ahora también volver, cuando ya empiezan a tener que reconocer todos los errores que han cometido por fuerza, porque la fuerza ahorca, no porque quieran, pues resulta que, claro, frente a esa realidad que se nos desvela y nos asusta, pues surgen alternativas que prometen, a su vez, tener soluciones para que todo eso no ocurra, para evitar tener que hacer grandes sacrificios, para tener que cambiar y quitar cosas o poner otras cosas nuevas, o para cambiar mentalidades. Entonces dicen, no, eso es el globalismo. Pero si el globalismo se para, podemos dar marcha atrás al reloj Y eso es un error. Y yo creo que por ahí lo que puede ocurrir sería precisamente todo lo contrario. Es decir, no me extrañaría incluso, José Carlos, porque somos muy calzonazos hoy en día,
Pero de seguir por esa línea, si cada país toma esa deriva, en Europa, vamos, que acabemos a tiros va a ser poco. Bueno, yo espero que no lleguemos No, yo también. a tanto. Es verdad que a ver, la verdad es uno de los problemas clásicos de la política, ¿no? Hombre, claro. La verdad es aburrida, la verdad es desagradable, las mentiras son divertidas, son atractivas, nos gustan y las deseamos. Y los políticos nos la dan, claro, porque es lo que queremos. Bueno, incluso les damos el voto y por tanto el poder precisamente sobre esa base, ¿no? Y entonces, pues es una situación que nos lleva, en el fondo todos vamos encaminados hacia situaciones que no queremos, pero porque forman parte de un engaño colectivo, ¿no? O sea, esto que es válido para cualquier sistema político, en el caso de Francia tiene un elemento importante que explica precisamente el fenómeno de Le Pen. Y es, bueno, pues en el año 71, siguiendo unos movimientos previos y tal, Jean-Marie Le Pen crea el Frente Nacional, nacionalista, antijudío, contrario, por supuesto, a la inmigración y demás. Y poco a poco ese partido se va centrando en los problemas asociados o lo que entienden ellos que son los problemas asociados a la inmigración. El crimen, la pobreza de los franceses. O sea, en gran parte es un discurso falso, pero digo lo que ellos piensan, ¿no? La pobreza de los franceses, la falta de oportunidades, el agotamiento del sistema de bienestar francés y demás. Y el resto de partidos políticos no es que no responden tanto a ese discurso como que niegan esa realidad. La niegan. Claro. Y claro, va ¿Te pasando el refieres tiempo. que niegan que, por ejemplo, tener 11 millones de inmigrantes en muy poco tiempo, pues lógicamente hace que el sistema de Oye, bienestar francés... sobre todo cuando son inmigrantes, bueno, en España tenemos la suerte que tenemos toda América que podría venir aquí. Bueno, habría diferencias, pero son fácilmente asimilables. Pero si resulta que son de una cultura totalmente distinta, pues siempre el encaje va a ser complicado. O sea, es que esto es casi de cajón. O sea, no somos individuos puros y tal, sino que cada uno viene con su propia cultura y demás. Si tú niegas esa realidad y, y la gente que se ve afectada por todos esos problemas reales o no, dice, bueno, yo la verdad es que sí, yo estoy en contra de este señor, pero claro, yo lo que veo no tiene nada que ver con lo que me dicen mis políticos, no tiene nada que ver con lo que dicen los medios de comunicación. Al final le acabas dando un monopolio de la realidad, de cierta realidad, nada menos que el partido de Le Pen. Y esa es una de las grandes bazas que ha tenido ya su hija, que ha moderado el discurso, que lo ha modernizado, que se ha quitado elementos de encima, como todas las referencias a la Francia de Vichy, todo el antisemitismo, todo eso está, toda Sí, la ha crítica trabajado por construir un partido que fuera más transversal, que pudiera, más efectivamente, es transversal. un partido de victoria, ¿no? Para conseguir Sí, posiblemente una victoria en el claro, gobierno. no, ¿Sí? lo he hecho muy bien. Pero hay un fondo ahí de, oye, es que somos franceses y queremos seguir siendo franceses y no otra cosa. Y bueno, y de recoger esa concepción de que el sistema nos ha engañado, los políticos nos han mentido durante décadas, me decían que no pasaba lo que yo estaba viendo todos los días al lado de mi casa, los medios de comunicación lo mismo, y al final se le ha dado el monopolio de la verdad
a un partido que, con todos los respetos, pues preferiría que no lo tuviese, ¿no? Sí, bueno, es como salir de los errores de uno para decir, y en lugar de seguir bien, en lugar de confrontar la situación, vamos a trasladar esos errores a unas posibles soluciones que a su vez van a generar nuevos errores, seguramente, ¿no? Es decir, esto Claro, es una forma muy simple de explicarlo, pero ya para ir terminando, yo creo que Europa tiene que despertar a su propia realidad. Yo creo que esos discursos de repente tan voluntaristas también que se hacen desde los muy europeístas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el hecho de lo que ocurre ahí en Ucrania y demás, decir que eso va a servir para que recuperemos nuestra identidad y tomemos un nuevo impulso, yo creo que, hombre, eso es una situación que tiene unas características y que nos coloca en una tesitura, pero que no va a servir para que tomemos un nuevo impulso, ya. ¿no? Quizá para que seamos conscientes de nuestra propia inseguridad y, bueno, pues de que nos hemos tomado a la ligera algunas amenazas o algunos problemas. Pero yo creo que la cuestión de Europa no pasa, es decir, ese voluntarismo es un poco papanatas. Ese europeísmo es un poco papanatas en el sentido de que eh, Europa es un conjunto de contradicciones, es un conjunto de negaciones de la realidad, como tú bien has explicado. Es decir, de los propios partidos más eh, aseados y que no son extrema derecha, ¿no? Que no entran dentro del calificativo extrema derecha, que niegan también a su vez la realidad de Europa, ¿no? Que no quieren ver la realidad de un mundo que se mueve constantemente, que cambia, que nosotros somos cada vez menos, tenemos menos peso específico en ese mundo, por lo tanto menos capacidad de influencia, menos control sobre lo que ocurre y que, no y que seguimos sin verlo. Y que igual lo que hay que hacer es ni insistir en que todo el mundo es bueno, como se hace aquí, ¿no? Y no pasa Ya. nada, ni tampoco pensar que la solución es Santiago y cierra España. En este caso, no sé cómo le dirán los franceses. De otra forma, a la francesa, que seguramente todavía será más No altisonante. sé, hablando de Juana de Arco, no, Algo no sé así. cómo Es decir, si te cierras a la realidad, lo único que vas a conseguir seguramente es que lo que ahora es un grave problema, mañana sea un problema gravísimo, ¿no? Ya casi, ahora mismo yo creo que ya estamos rozando ciertos límites. Ciertos límites. Hay mucha convulsión en Europa y muy pocas personas que estén dispuestas a coger la verdad, la realidad y empezar a ponerla un poco delante de la gente y decir, vamos a ver, sostener un estado de bienestar como el que tenemos cuesta, es muy ineficiente y además nos cuesta más del 50% del Producto Interior Bruto, es decir, más de la mitad de lo que usted puede obtener en rendimientos por su trabajo cada año. Y al mismo tiempo ese estado de bienestar está interferido por una cantidad de intereses clientelares, por una cantidad de así estructuras es. sobrevenidas. Al final, pues como aquí en España hemos comprobado que entre las pensiones y las nóminas de los empleados públicos ya se nos van más de 300.000 millones de euros al año, solamente en eso. Es decir, ¿qué estado de bienestar es ese? No iba para educación, no iba para sanidad, no iba para seguridad. Pues no, señores, se va en pagar pensiones y nóminas. Entonces, creo que estas Claro, cosas no es ir en contra de que haya una cierta, una red social, ¿no? En el momento de una red de seguridad y algunos servicios y algunas cuestiones que, bueno, podemos llegar a un acuerdo para que sostenerlas como sea, ¿no? Es decir, para que puedan seguir existiendo. Pero quizá el resto, si queremos no ahogarnos en esta torrentera que es el cambio del mundo, ¿no? Que nos arrastra como decía antes, como un barquito de papel, si no nos queremos hundir porque tenemos los bolsillos llenos de piedras, pues tendremos que empezar a darnos cuenta de que efectivamente en nuestros bolsillos hay demasiadas piedras y que esas piedras no se convierten en cartón piedra, es decir, en corcho, porque alguien diga que cierra Francia y trae para aquí todas las industrias que se habían ido y chimpún.
¿no? Y ya no entra nadie más y además a los que están aquí y no nos gustan los echamos, ¿no? Es decir, o cometen un delito, cogemos y los echamos, aunque sean de la segunda, tercera generación de inmigrantes, ¿no? Es decir, cambiamos la Constitución para crear leyes completamente aberrantes, ¿no? Porque Eso igual, es. igual hay muchos que de verdad, pues igual lo podrías expulsar, poniéndonos ya en algo que todavía me cuesta asumir, pero es que seguramente que si empiezan a cambiar esas leyes y hacen ese cambio en la Constitución, te puedo asegurar que van a pagar muchísimos justos por muchos pecadores. Que al final eso genera una arbitrariedad del poder que mañana no es que estén echando al nieto de un inmigrante argelino, es que mañana igual tú tienes un pariente que era español y vives en Francia y te acaban echando a ti. Sí. Eres descendiente de españoles y te acaban echando. No sé, yo ese es el resumen que hago. Si quieres tú, te dejo que hagas el tuyo propio para terminar ya este Bueno, podcast. yo he recogido una serie de datos sobre cuál es el electorado de Le Pen y de Macron que también nos pueden ayudar a entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar también? Porque mira, si tú miras la distribución del voto por edades, resulta en la segunda vuelta, resulta que entre los 18 y 24 años, o sea, los más jovencitos, han votado el 59% por Marine Le Pen y el 41% por Macron. Los datos son algo, o sea, la diferencia es algo menor, pero se mantiene entre los 25 y los 49 años. Los menores de 50 años mayoritariamente votan por Le Pen. En la década de los 50, de 50 a 59, están más o menos igualados. Y a partir de los 60 años hay una diferencia enorme a favor de Macron, ¿no? Del 70 al 30%. 70% Macron, 30% Marine Le Pen. Los jubilados votan por Macron, pero por ejemplo, los obreros votan en 2/3 a Marine Le Pen y 1/3 a Macron. Los empleados en general, un 57% por Marine Le Pen, 43% por Macron. Y los altos directivos, 77% Macron y 23% Le Pen. Es decir, si tú lo coges por tramos de renta, quienes ganan más de 3.000 euros al mes votan a Macron, los que ganan menos votan a Le Pen. O sea, que es que en las zonas rurales votan mayoritariamente a Marine Le Pen, mientras que el voto ciudadano es más es mixto, pero es más cercano a Macron. O sea, esto te da un poco, un poco la idea de qué división hay en el país, ¿no? Y sobre todo vuelvo a lo primero que decía, que es que cuanto más joven es el voto, más es partidario de Le Pen. Seguramente porque es un voto que entiende que el sistema actual no es para ellos, no les da una respuesta adecuada. ¿Les convence Marine Le Pen o no les convence Marine Le Pen, pero es la persona que puede darle una vuelta al país, mientras que Macron va a ser siempre más de lo mismo? Y claro, dentro de 5 años, pues gran parte de ese voto mayor pues habrá desaparecido, habrán muerto. Los que ahora optan por Marine Le Pen pues tendrán 5 años más, quiero decir, serán más. Fíjate que en las últimas elecciones Marine Le Pen ha sacado 3 millones más de votos y Macron ha sacado 150.000 votos menos Que las anteriores, claro. que las de hace 5 años, 2017. Ujú. Es decir, que el cambio generacional desde el punto de vista democrático favorece a Marine Le Pen. No es suficiente, de todas maneras. O sea, yo no me dedico a estudiar esto, pero no parece suficiente como para asegurar que dentro de 5 años va a haber un cambio político.
Bueno, Pero, vamos a verlo, porque depende de cómo marche Francia. claro, Francia durante la pandemia, creo que el Producto Interior Bruto francés, no creo, lo sé, cayó un 8%, ¿vale? Al año siguiente, ya cuando se empiezan a eliminar un poco las restricciones y vuelve a recuperarse cierta normalidad, creció un 7%, o sea, tuvo un fuerte rebote, ya quisiéramos nosotros aquí, ¿vale? Y este año creo que está creciendo en torno al 3,6%. Es decir, Francia ya se ha recuperado, su nivel, su Producto Interior Bruto ya está por encima de los niveles anteriores a la pandemia, ¿vale? Es decir, que eso es una cosa que seguramente también, aparte de las preferencias de todo lo que hemos dicho, algunos electores habrán premiado a Macron, ¿no? O lo habrán reconocido. sí, También otros lo odian mucho por aquello que dijo, acuérdate, de que el que no se vacunara que se jodiera, ¿no? Literalmente, o sí, sea, sí, sí. perdón por la palabra, pero creo que viene a decir, vino a traducir al castellano, vino a significar eso, ¿vale? Pero quiero decir que todo va a depender un poco de eso. De fondo, sigo pensando que hay una cierta renuncia o negación de la realidad, que alguien tiene, para evitar esa polarización siga aumentando, o se llega a producir esa fractura que dices tú, ese desequilibrio hacia la alternativa, la otra alternativa, la nueva alternativa, que es esa especie de partido-movimiento que se ha constituido alrededor de Le Pen. La alternativa es que alguien en el otro lado o en alguna parte empezara a hacer una labor de verdad, de contar la verdad, de decir la verdad, Ya. de forma gradual, de aceptar y de pedir también, de alguna manera, disculpas, porque es algo que tampoco han hecho muchos políticos que no son etiquetados como extrema derecha, pero que han metido la pata hasta el fondo y que no han pedido todavía perdón. Estamos esperando todavía que Angela Merkel pida perdón a los alemanes por el follón en el que les ha metido con la cuestión energética. Y no solo no ha pedido perdón, sino que creo que además se ha jactado recientemente de cosas que ha hecho que a la vista está que han traído unas consecuencias nefastas, terribles, ¿no? Y que ahora seguramente si Alemania, por ejemplo, tiene que, al final, de verdad, suprime radicalmente el suministro de gas ruso, puede conducir a la mayor crisis de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo esto es el diálogo de sordos, José Carlos, en el que ha estado instalada la política convencional durante demasiado tiempo. Es un diálogo de sordos, de ninguneo, ¿no? De no hacer caso a los problemas verdaderos, de no atenderlos y de contar milongas, ¿no? De contar películas, ¿no? Sí, sustituir los problemas por posiciones puramente ideológicas, Y que promesas. funcionan porque funcionan políticamente, porque insisto, nos gustan las mentiras, que son divertidas, son atractivas, nos dan una sensación de sentido de la vida. Vamos a acabar con el cambio climático, qué bien, yo soy una persona que va a contribuir al cambio, a acabar con el cambio climático, nos hace sentir bien, hace que nos queramos y ese tipo de cosas, pero que no tienen que ver con la realidad. El caso de Alemania es para que lo hables, si no lo has hecho ya, para que lo hables con Luis, porque realmente es alucinante. Sí, tenemos que hacer un podcast con Luis Ignacio Gómez a Sí, este sí, respecto. Está sí, sí, últimamente el hombre ocupado por una cuestión sí, luctuosa, sí. familiar, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Mm. Y bueno, pues yo creo que ahí queda el programa. Es decir, no podemos ir mucho más allá, ¿eh? Podemos ir. Hay tema para aburrir, porque eh, yo lo he escrito, lo he dejado incluso por escrito. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo, y como dices tú, muy bien apuntabas tú ahora aquí al final, es que la mentira se ha convertido en algo, la moneda de curso legal en la política y en lo que no es la política. Vivimos Ya, en un engaño permanente, en un torear a la realidad, y la realidad es inexorable y al final pues acaba imponiéndose. Gracias, José Carlos, por tu ayuda, que siempre en estos temas es fundamental, y aquí te tenemos
como la referencia en disidencia en los temas internacionales y también de Estados Unidos, que también es un tema que dominas bastante bien. Es que ustedes no han charlado en privado con José Carlos, pero si charlaran se darían cuenta de que es un tipo que en estos temas está muy puesto. Y aunque intentamos No, me hacer gusta, la podcast... verdad es que me ha gustado siempre. Con lo cual, pues nada, oye, no, muchas gracias a ti, Javier, por contar conmigo otra vez y nada, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, lo dicho, y a vosotros, a ustedes, como prefieran o prefiráis, pues nada, lo que normalmente suelo decir cuando terminamos un programa de estos, pues que tengáis y tengan una semana lo más llevadera posible y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí.